Esta conferencia comenzará a que grabarse. bajo el título de Agrodigitalización ha organizado el Coitagra. Agradeceros vuestra asistencia y sobre todo agradecer a los ponentes en nombre del colegio su participación y su buena disposición para participar en este proyecto. Como ya hemos visto en las anteriores webinars y veremos también en esta, es más que evidente que la digitalización de la agricultura es uno de los principales desafíos a afrontar durante esta década, asumiendo el reto de aunar tradición e innovación. El tema que nos ocupa hoy es la recogida y tratamiento de imágenes aplicados a la agricultura. Las imágenes espectrales se obtienen principalmente mediante satélites y drones, lo que otorga a la agricultura una serie de ventajas en base a la toma de datos y a su análisis e interpretación. Estas imágenes nos permiten obtener mediciones sobre cómo crece la vegetación o cómo entra en senescencia. Nos ayudan también a detectar anomalías que afectan a toda la parcela o a zonas concretas. Nos permiten hacer un seguimiento de toda la parcela a lo largo de la campaña, identificar zonas singulares y hacer comparativas con otras parcelas circundantes o dentro de la misma parcela a lo largo del tiempo, dentro de la misma campaña o incluso en cosechas anteriores, en cultivos anteriores a lo largo del tiempo en retrospectiva. Gracias a estas imágenes, los profesionales de la agricultura, técnicos y agricultores, consiguen saber las necesidades exactas del cultivo. El empleo de drones y satélites en la agricultura es mucho más que una moda, es una muestra clara del interés del sector agrícola por su desarrollo y su tecnificación. Recuerdo a los asistentes que pueden ir formulando sus preguntas a través del chat y a los ponentes que intenten, dentro de lo posible, ajustarse al tiempo que hemos acordado previamente de 15 minutos, más o menos un margen razonable. Y damos comienzo ya a esta webinar con la intervención de don Antonio Ruiz Canales. Antonio es profesor titular de la Universidad Miguel Hernández y nos hablará sobre el proyecto que están llevando a cabo en la UMH sobre el empleo de imágenes multiespectrales en la agricultura. Antonio, cuando quieras, puedes dar comienzo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Creo que se ve en la pantalla, ¿no? Sí, perfectamente. Se ve, ¿no? Vale. Bueno, pues ya, en principio, bueno, pues para los que no me conozcan, mi nombre es Antonio Ruiz Canales, soy profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche y parto clase en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Pertenezco al Departamento de Ingeniería dentro del grupo de investigación Agua y Energía para una Agricultura Sostenible. En mi ponencia hablará de algunos, lo que es el tratamiento de imágenes en agricultura de una manera muy somera y hablaré pues de los desarrollos que estamos haciendo en esta línea y bueno, y otros también dentro de lo que es el grupo al que pertenezco. En primer lugar, hablaré de la parte de los tratamiento digital de imágenes, de la digitalización de imágenes como herramienta adecuada o que se está empleando con mucho éxito dentro del sector agrícola. Luego, describiré unas cuantas aplicaciones. Hay muchas más, pero hablaré quizá de las más relevantes dentro de la actividad agrícola. En segundo lugar, hablaré de la actividad desarrollada por mi grupo de investigación y con la gente con la que trabajo. Y luego, pues bueno, pues también una serie de propuestas de proyectos de colaboración e intercambio de conocimiento para el público que asiste, más que nada porque si en algún momento dado le puede interesar, para que participe con nosotros en proyectos de investigación. Esta primera esta diapositiva hace referencia a lo que serían los mapas de vigor. Ahí aparece una imagen que, bueno, pues hace referencia a lo que sería dentro de lo que es una cámara, incluir un sensor multiespectral para ver tanto bandas visibles como invisibles. La idea es que
dentro del sector agrícola es posible detectar signos de estrés y de enfermedades en las plantas. Es decir, pues si podemos monitorizar, podemos tener una cámara en un determinado punto, podemos establecer que si hay una zona donde hay más estrés o menos estrés. Desde las diferentes bandas, sobre todo la banda de borde rojo, es posible establecer los niveles individuales de clorofila. Al fin y al cabo, estamos buscando indicadores para conocer si el cultivo está estresado o no. Entonces, bueno, pues en este caso un indicador bueno es el bajo contenido de clorofila, que se puede detectar mediante sensores multiespectrales. Otra aplicación de las imágenes en agricultura, tanto como satélite como con cámaras. Por ejemplo, en este caso hay una imagen de la afección de un rayo en una plantación de maíz. Entonces, bueno, pues mediante las imágenes multiespectrales también es posible detectar o contrastar la zona de afección, en este caso por un rayo y bueno, cualquier meteoro. Es decir, las cámaras o las imágenes también nos ayudan a detectar fenómenos atmosféricos que, bueno, pues que pueden servir para los seguros agrícolas. La detección de enfermedades también es otra de las aplicaciones dentro de las imágenes, donde, bueno, pues hay un espectro de la parte crítica en el borde rojo y, bueno, pues todo lo que tenga que ver con la banda roja pueden incluir o pueden detectar todo aquellos fenómenos que estén relacionados con las enfermedades. Otra aplicación de la digitalización de imágenes es el modelo digital del terreno, que bueno, pues básicamente es desde el punto de vista sobre todo para establecer los niveles que se aplica muchísimo en las balsas de riego, sobre todo para establecimiento de cuándo se ha llenado o cuándo se ha dejado de llenar un embalse, que bueno, pues que estas imágenes asociadas a los sistemas de automatización pues permiten establecer diferentes niveles de llenado o de vaciado. En este caso, ahí es el de abajo, es el compuesto del color NRG. En este caso, pues indica pues, las zonas donde puede haber también saturación. Es decir, que las imágenes también nos pueden ayudar a detectar saturación de agua. Otra aplicación sería pues para detectar el crecimiento excesivo y el mapa de clorofila, que bueno, pues no se aprecia muy bien en esta imagen de aquí abajo, pero bueno, hay zonas de color naranja donde tienen un nivel de clorofila más alto que el resto de la plantación. Otra aplicación también es las variedades plantadas que tienen hojas más grandes y más suaves. Esto ya sería una fotografía más cercana para establecer diferenciación en cuanto a individuos o a plantas, a hojas de plantas. Y esta que se ve abajo, sería pues para hacer un conteo adecuado de plantas. Pues, bueno, pues mediante imágenes se puede hacer un conteo de plantas. Nosotros todas estas tecnologías no estamos trabajando con todas, pero sí con algunas de ellas, sobre todo con estas dos últimas, en algunos cultivos o algunos ensayos que estamos haciendo. Nuestra actividad que hemos desarrollado a lo largo de estos años pues va desde solo la parte de la producción científica, la organización de congresos, la publicación en revistas de impacto. También estamos
ofreciendo el máster de automatización y telecontrol, que en este caso yo soy el director. Puedo ofrecer a ustedes la posibilidad de participar. Y luego, bueno, pues también hemos creado una empresa, un spin-off, que bueno, pues que con la tecnología generada la estamos poniendo en valor en el mercado. Dentro de los servicios, de los resultados o los trabajos que llevamos a cabo, pues aparte del tratamiento de imágenes, aquí tendríamos diferentes servicios de ingeniería para elaborar modelos raster. También las imágenes nos han servido para establecer diferentes también o hacer una distribución de turnos en auditorías energéticas. También lo hemos aplicado a modelos de inundabilidad del terreno para cálculo de redes. Esto no tiene nada que ver con imágenes, pero bueno, también trabajamos con modelos SCADA, con lisimetría, pero bueno, básicamente también desarrollamos sensores, es decir, dentro de lo que es las imágenes de los cultivos, aparte de tomar imágenes con satélite, pues también es necesario contrastar las imágenes con sensores de campo. Y bueno, pues también tenemos una línea de desarrollo de sensores de campo de bajo coste. Aquí también, pues, otra de las líneas de trabajo es una nariz electrónica, bueno, que no tiene que ver con el tema de la imagen, pero en esta última diapositiva sí que se puede ver que bueno, pues mediante la técnica esta del conteo de las plantas y su evolución con el tiempo, eso lo podemos relacionar con el consumo de agua, y la idea es que, bueno, pues a medio y largo plazo podamos tener sistemas autónomos de riego, es decir, que la propia instalación de riego, mediante cámaras y mediante imágenes, decida cuándo es oportuno abrir y cerrar válvulas. Eso de momento no lo tenemos desarrollado, pero en algunas instalaciones ya se está haciendo. Desde aquí queremos hacer un llamamiento a la comunidad científica para que colabore con nosotros a la hora de poder hacer proyectos de colaboración e intercambio de conocimiento. En los servicios que ofrecemos, pues bueno, son muy variados, desde el asesoramiento de optimización de los contratos energéticos a la formación de hidrología e hidráulica, muy variados. Servicios de topografía, subvenciones, etcétera. Y bueno, y sobre todo también animo a que se unan con nosotros en la participación de diferentes proyectos tipo CEDETI, grupos operativos, Erasmus Plus, proyectos LIFE y de H2030, incluso tesis industriales, en las que estamos inmersos todo mi grupo. Desde aquí quiero agradecer a todos ustedes la atención prestada y agradecer a mi grupo de trabajo que bueno, pues que no estoy solo, sino que hay mucha más gente detrás de mí que bueno, pues estamos haciendo estos desarrollos de aplicaciones relacionados con la digitalización de imágenes y con la electrónica, sobre todo la aplicación de las TICs en la agricultura. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Antonio. Bien, pasamos ahora a nuestra siguiente ponente, que es Isabel Miralles. Isabel es ingeniero técnico agrícola, es por tanto compañera nuestra. Es director técnico de Aerolog, que es la marca que dentro de la empresa Loquímica se encarga del manejo de drones. Loquímica es una empresa que tiene sede en Alicante y que introdujo los drones ya en el año 2015, aunque bien en un principio era para el tratamiento y seguimiento de plagas de mosquito. A lo largo de este tiempo los ha ido incorporando a la detección de incendios forestales y sobre todo también a la agricultura de precisión. Así que, Isabel, cuando quieras, adelante. Hola, buenas tardes. Voy a pasar ya a la presentación para que no nos vayamos de tiempo.
Oh, vale. Bien, como Antonio, quien me ha precedido, ya ha tratado algo de lo que yo voy a hablar y seguramente los compañeros que hablen después también tendremos cosas en común. Intentaré ir rápida para que, bueno, para que no nos aburramos tampoco repitiendo algo que ya se haya podido decir. Nosotros efectivamente comenzamos hace unos 6 años y los primeros drones que entraron a la empresa eran para tratamiento, es decir, drones pesados con depósitos para llevar algún líquido o algún sólido a la hora de hacer tratamiento, sobre todo en zonas de potenciales focos de mosquitos, sobre todo. Lo siguiente a lo que pasamos, paralelamente, también fue la agricultura, pero sobre todo los incendios forestales. Y esto, bueno, ojalá hubiera estado en la Universidad Miguel Hernández al lado para ayudarnos en el I+D, porque nuestro I+D ha sido de ensayo y error contra la pared, siempre contrarreloj, y nos ha ayudado a aprender muchísimo un poco sobre la marcha. Bien, centrándonos en los drones, nosotros ahora mismo tenemos unos 17 drones, algunos son el mismo modelo, pero a lo mejor tenemos 4 de uno, 3 de otro, 2 de otro, de varios tipos. Y cada uno sirve para una cosa. En el caso, en líneas generales, hay de 2 tipos fundamentales, los que tienen forma de avión y los que tienen forma de helicóptero. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Vale, gracias. Los que tienen forma de helicóptero, como es de esperar, tienen la capacidad de pararse, de estacionar en el sitio, de quedarse quietos. Y los que tienen forma de avión planean. Todos los drones, todos, están formados por la aeronave, que es lo que conocemos, lo que vuela, y una parte, que es la estación de control, que es la que tiene el piloto en tierra. A la hora de distinguir entre los dos, las alas fijas o aviones son en general aeronaves que pesan menos, que tienen formas diferentes de aterrizar y de despegar a los que tienen forma de helicóptero, que suelen correr más y tienen más resistencia al viento. Esto en general, hay infinidad de modelos y de marcas, con lo cual eso es muy variable. Pero a la hora de trabajar en agricultura, los modelos que tienen forma de avión suelen dar más rendimiento, porque trabajamos sobre zonas que ya conocemos previamente, suelen ser planas porque son áreas de cultivo y las superficies pueden ser grandes o pequeñas, pero ya no vamos tan a la aventura. Cuando se utiliza un multirotor o un dron en forma de helicóptero es casi siempre porque tienes que tomar decisiones en pleno vuelo. En el caso del ala fija o el avión, se presta mucho a hacer misiones totalmente programadas, como sería en el caso de la agricultura. Cualquier aeronave tiene un peso totalmente controlado, que es el que te dice el fabricante que tiene, y luego se le añade una carga de pago que tiene un peso máximo. Dentro de ese peso máximo, las cámaras o sensores suelen ser lo que menos pesa. Hay que tener en cuenta que un dron puede llevar desde un paracaídas, un salvavidas, un bocadillo, cualquier cosa, pues también lleva cámaras. Esto es lo que nos permite tomar imágenes desde arriba. Hay que tener en cuenta que lo que hace un dron frente, por ejemplo, a los satélites, cosa que es absolutamente compatible, una información y la otra, es que podemos controlar el tiempo. Es decir, quiero las imágenes hoy. A lo mejor un satélite, las imágenes que nos interesa tardan 5 días en venir, en poder llegar a nuestra mano. En el caso del dron no, lo tenemos totalmente a mano. Y que eleva el punto de visión dentro de lo que está permitido por la aviación aérea y dentro de lo que el dron puede hacer
más o menos donde queremos. Pues quiero volar a 15 metros o quiero volar a 90. Todas esas cosas las podemos manejar. Normalmente los sensores que se utilizan son los de visión normal, las cámaras RGB, las cámaras de vídeo que también tienen el mismo tipo de visión, y las cámaras multiespectrales que manejan entre 3 y 18 bandas, las hiperespectrales que ya manejan muchísimas más y sería algo más menos accesible porque son cámaras que ya de 300.000 euros no bajan, y las cámaras térmicas. Todo esto es utilizable en agricultura. Aquí en la diapositiva veríamos que donde está la elipse amarilla es más o menos las longitudes de onda en las que puede trabajar el dron, desde el visible hasta el infrarrojo cercano, el térmico, y generalmente el medio no. Eso ya pasaría a ser hiperespectral. Importante a la hora de trabajar con drones es que igual que tienes la facilidad de, bueno, lo que he dicho antes, de manejar tu tiempo y tu espacio, pues tiene, al menos a día de hoy, y con la legislación que tenemos, aunque se está imponiendo otra nueva, que esperamos que sea más flexible, tiene determinadas características que no podemos evitar. No podemos volar en áreas de edificios, ciudades, lugares habitados o personas. Esto requiere permisos, siempre son tiempos. La relación con la administración, con la Agencia de Seguridad Aérea, no es sencilla, es lenta. No se puede volar en zonas de aeropuertos o aeródromos, requiere permisos especiales. Se volará siempre por debajo de 120 metros de altura. Se volará siempre que se pueda dentro del alcance visual del piloto, máximo a 500 metros de donde se encuentra el piloto, y siempre de día, salvo en emergencias, que no es nuestro caso. Nosotros en incendios hemos volado mucho en emergencias, pero eso es una tarea totalmente distinta. Para manejar el dron no hace falta ser ingeniero agrónomo, no hace falta saber de lo que estamos hablando ahora, pero sí que es recomendable porque rinde mucho más, puedes tomar decisiones mientras estás trabajando que si solamente eres piloto, pues no vas a poder tomar. Pero bueno, en cualquier caso, tienes que ser piloto certificado con conocimientos técnicos, teóricos y prácticos. Tienes que ser operador o trabajar para una operadora. Loquímica es operadora, pero muchísimos pilotos de dron autónomos son operadores en sí mismos. La aeronave tiene que estar caracterizada, es decir, tiene que estar en el mercado y tiene que tener una serie de condiciones para poder volar, sobre todo en el tema de interferencias, porque hay muchísimas cosas que pueden pasar en el aire. Y hay que garantizar la seguridad de las operaciones. El aire tiene esto, no tiene carreteras, parece que todo está libre, pero no lo está. Estamos siempre hablando según el decreto con el que vamos a estar conviviendo hasta 2023 con la nueva ley de operaciones con drones, que es europea y para la cual estamos preparándonos todos los que somos pilotos para adecuarnos. Que cambiará bastantes cosas, pero que no es lugar donde explicarlas porque es bastante farragoso. Bien. Las imágenes que toma un dron, y aquí vemos la barriguita de una cámara multiespectral en la barriguita de un dron, se escogerán según el trabajo que se quiera hacer. Si yo lo que quiero es observar cómo va un cultivo o hacer un conteo, como decía Antonio, pues utilizaré un sensor de visión normal, elegiré la altura a la que quiero trabajar y buscaré la resolución que yo quiero, pues dependiendo del objetivo de la cámara, dependiendo de la altura, dependiendo del solape que yo le dé, de una fotografía a otra de las que voy tomando en el aire, obtendré una resolución para el trabajo que yo quiero realizar. De manera que tomaré todas las variables que necesite, tomaré decisiones, pues como, mira, veo que en este campo
en la esquina derecha las copas son más pequeñas, ahí debe pasar algo. Pues puedo enviar a una persona que vaya a verlo personalmente. Imaginaos que tenemos un campo, una zona de muchísimas hectáreas y con un dron yo puedo revisarlas en 25 minutos, mientras que si yo hago un trabajo de campo me puedo tirar el día entero. Tomando decisiones puedo actuar y valorando lo que ha pasado en ese momento dado, tomar decisiones incluso para temporadas posteriores. En campañas posteriores ya puedo saber lo que ha pasado y poder actuar con anticipación. Esto no es otra cosa que utilizar un medio sabiendo lo que estás haciendo. Esto es como quien no sabe coser pero se compra una máquina de coser. Si no sabes coser, no va a hacer mucho por ti la máquina. En este caso sucede lo mismo. Por eso es muy importante el I+D de las personas que son expertas en la materia, porque son quienes pueden sacarle realmente rendimiento a una tecnología que ha empezado en el gran público siendo como una especie de hobby, cuando tiene unos usos tecnológicos muy importantes. Como ya se ha dicho antes, se puede utilizar para muchas cosas, por ejemplo, detección del estado hídrico de las plantas y también del terreno, mediante imágenes térmicas, mediante visión infrarroja, ahora luego veremos una muy interesante. También el estado nutricional por la existencia de más o menos clorofila, por si falta algún elemento químico, plagas y enfermedades que puedan existir, porque por ejemplo, cuando vemos que la copa no tiene buen desarrollo, puede estar sufriendo un estrés la planta. En fin, todo eso podemos sacarlo a través de imágenes, dependiendo del sensor que se esté utilizando y por la utilización también de índices agrícolas. Los índices agrícolas o de vegetación que se calculan a partir de la combinación de diferentes bandas de luz según se reflejen o se absorban por parte del cultivo. De esta forma podemos, hay como 40 índices o más y llevan muchos años haciéndose. Hay que elegir siempre el que nos venga mejor para saber qué puede estar pasando en el cultivo. Aquí, por ejemplo, vemos un cultivo de almendro. Este es un ortomosaico obtenido a partir de imágenes multiespectrales y calculando el índice NDVI, que daría, no sé si, esto no es que no se puede acercar. Un momento, por favor. Bien. Bueno. Quedaría el aspecto que tiene el cultivo en cuanto a vegetación. Siempre se pueden cambiar los colores a la hora de hacer las imágenes, pero asociar el verde a lo que está funcionando mejor agronómicamente y el rojo a lo que peor, pues es bastante sencillo a la vista. En este caso es la detección de humedad. Esto es una zona de marjal y vemos que por donde ha volado el dron, que ha cogido aquí un trozo de mar, se le ha aplicado el azul oscuro a lo más húmedo y de esta manera este vuelo es que es bastante, tiene la máxima altura. Esto está tomado a 120 metros, pero si se hace un poco más bajo, en nuestras parcelas podemos ver si hay zonas donde la humedad se está acumulando. Esto sería una visión infrarroja. En este caso es un estudio
fenotípico, viendo a ver en qué estado fenológico se encuentra la planta. Estas son las floretas de brócoli, en las que se ha conseguido hasta 9 milímetros por píxel, que es una resolución con muchísimo detalle para ver cómo está el cultivo. Claro, esto implica volar bajísimo, volar a 10 metros. Más bajo no podemos volar si queremos hacerlo automáticamente. Y entre otras cosas porque cuanto más bajas, muchísimo más dura la misión que tiene que realizar el dron. Por ejemplo, para hacer esta, media hectárea ha costado como hora y media. Claro, hora y media en campo es un disparate de tiempo. Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, si es el trabajo que hay que hacerlo así. Bien, los drones trabajan de forma manual y de forma automática. De forma manual, pues es lo que vemos, el estereotipo de un señor con un aparatito como si fuera a jugar a Super Mario, manejando los joysticks. Ahora voy para adelante, ahora voy para atrás, ahora subo, ahora bajo. La otra manera es a través de un programa informático que se carga en una tableta digitalizadora que lleva en el control de tierra el piloto, y donde se diseña una misión, un plan de vuelo sobre el terreno que se quiere estudiar. Se traza casi automáticamente, porque el programa lo hace por ti. Tú le dices, quiero cubrir este terreno, quiero volar a esta altura y quiero que las fotografías que me saques estén solapadas un X% longitudinalmente y con un solape transversal de tanto. Dependiendo del sensor, esos solapes vienen más o menos estandarizados. Pero son solapes bastante grandes. ¿Para qué? Para que de una foto a la siguiente haya suficientes puntos en común como para que se pueda desarrollar después un mapa con todas esas fotos, con todos esos puntos georreferenciados. Esto al principio es un poco complicado hasta que le pillas el punto, pero luego la verdad es que funciona bastante rápido. Vemos aquí, en este caso, en la pantalla de arriba, donde las líneas rojas, ese es el trazado de un vuelo, una misión hecha con un avión, con un EV. No sé si alguien conoce de drones, pero es un dron, a mí me gusta muchísimo, porque este ni siquiera lleva mando. Esto lo haces desde tu ordenador, te sientas en el coche, metes la misión. Eso sí, hay que coger el dron, sacudirlo como si fuese el Colacao y soltarlo al aire. Él ya vuela solo, despega, te hace toda la misión y cuando está terminando, sí que es cierto que aterriza como un avión, con la barriga. Siempre da situaciones muy emocionantes. En la parte de abajo lo que vemos es las fotografías una vez obtenidas y como si las hubiéramos situado en el aire donde se han tomado. Y es el programa, que no es el mismo que el anterior, es otro, que procesa esas imágenes para unirlas entre sí. Bien, una vez ha comenzado el procesado de imágenes, y para esto hay varios programas en el mercado, se utiliza mucho el de Agisoft. Yo particularmente utilizo Pix 4D, que tiene además una versión exprofeso para agricultura. Se obtiene, lo que vemos arriba es un MDT, que es donde vemos las alturas del terreno. Eso siempre nos va a dar idea de dónde hay un agujero y dónde hay algo que no está bien, pero generalmente en un campo agrícola suele ser liso. Abajo veríamos el mismo sitio, pero con la visión RGB, y todo lo que estoy mostrando ahora viene con una sola pasada del dron, con el mismo sensor. Con un sensor, en este caso, multiespectral. Entonces tendríamos el MDT, la visión natural humana. Estas 4 visiones en negro son las 4 bandas roja, verde, el borde rojo y el infrarrojo cercano. Y a la derecha sería la imagen ya con un índice, donde veríamos, por ejemplo, este sería el índice de clorofila. Y veríamos que hay zonas internas
del campo que no están muy verdes. Esos serían puntos a estudiar. Y esto sería un vuelo a unos 70 metros de altura. ¿Cómo vamos de tiempo, Rosa María? Vamos bien, vamos bien. Bien, hay multitud de índices, pero eso es lo más utilizado, ¿no? Una vez obtenidos los índices y teniendo ya valores y aspectos que nos interesen, ya podemos clasificarlos, zonificarlos y pasar a los programas de sistemas de información geográfica, como puede ser QGIS, que es muy práctico para decir, bueno, pues voy a ver en pantalla solamente las zonas de cultivo, pues no sé qué decirte, que tengan cítricos, porque dime que estoy estudiando varios cultivos. Ya puedo hacer selecciones a partir de lo que he volado previamente. Así que generalmente cualquier intervención de este tipo requiere varios programas, desde el propio que utiliza el dron para volar y obtener las imágenes hasta el que utilizas para procesar las imágenes y hacer mapas, y después otro para clasificar los resultados. Así que el uso de drones, que nosotros ya te digo que ya os digo que en principio fue simplemente para hacer los tratamientos, puede llevarse mucho más allá. En el caso agrícola tiene muchísimas aplicaciones, como seguir las fases de cultivo, ver detección de plagas, de enfermedades, faltas de alimento, exceso o falta de agua, estrés. Nosotros cuando hemos trabajado en incendios también tenemos aplicaciones que se podrían llevar a la agricultura. Por ejemplo, yo descubrí, porque ya digo que el I+D lo hemos hecho un poco a pulso, que con una cámara térmica que utilizábamos primero para ver por dónde iba un incendio y segundo para ver qué pasaba después, cuando ya no hay bomberos ni nadie. La definición de estrés al cerrarse los estomas de la planta que te da la cámara térmica es muy interesante porque es aplicable a la agricultura viendo si la temperatura de una planta es X, pero las de alrededor es un poco más baja, esa planta indica que le está pasando algo, porque ha cerrado su sistema y su temperatura está empezando a subir. Entonces, todos los días no, pero muchos días sí te encuentras con cosas nuevas que pueden ser aplicables. En cualquier caso, la parte más complicada de todo esto, sin duda, es acostumbrarse a manejar los drones y toda la serie de permisos y de obstáculos que hay que salvar para poder usarlos cada día. No, eso no es muy sencillo, la verdad. Siempre que se pueda utilizar un satélite, pues seguramente es una vía general más rápida. Pero en zonas muy pequeñas o cuando se quiere llevar un seguimiento muy detallado, pues quizá es mucho mejor aplicar el dron. Y bien, hasta aquí lo que pensaba contaros. Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. A continuación va a intervenir Manuel Gómez. Manuel es ingeniero agrónomo y es jefe de producto de riego inteligente y nuevas tecnologías de la empresa Nandanjay. Así que, Manuel, cuando quieras, puedes dar comienzo. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí, ya se ve, Manuel. Perfecto. Okay. Bueno, primero agradecer a Coitagra la invitación a nuestra empresa a participar en esta jornada, que resultan siempre muy interesantes, tanto para nosotros como empresa, y espero que también para los que están ahora mismo viendo la webinar y los que lo vean después grabado. Bueno, pues nosotros somos una empresa de Israel
se llama Nandan Jain, este nombre un poco raro, es el Nandan, eran dos empresas o dos kibbutz de Israel que se unieron, y después Jain es una empresa de la India que compró a Nandan y entonces formaron la empresa Nandan Jain. Somos una de las empresas más punteras en el tema de emisores de riego, de goteros, aspersores, microaspersores, y desde unos años aquí, es decir, desde los últimos 4 o 5 años, pues hemos desarrollado en la empresa un departamento, una línea de negocio que es el tema de la mal llamada para mí agricultura inteligente, porque parece que antes de que existiera la agricultura inteligente, parece que la agricultura no lo era, ¿eh? Pero bueno, nueva agricultura o agricultura tecnológica. Bueno, yo soy la persona responsable de ese departamento y uno de los productos que tenemos incorporados, aparte de nosotros en este tipo de tecnología, usamos dos tipos, uno que son productos basados en sensores y después también tenemos un producto que es IRIWatch, que es un producto que se basa en la interpretación de imágenes satelitales, que es el que hoy voy a explicar. Bueno, pues a ver si puedo pasar. Bueno, no voy a redundar mucho en lo que es la interpretación de imágenes satelitales porque ya se ha explicado, pero bueno, el concepto es que hay muchos satélites rondando alrededor de la Tierra haciendo fotos de forma constante, bueno, fotos de distintos espectros de emisión de radiación. Y esas fotos, pues al fin y al cabo hay que saberlas interpretar. Entonces, el concepto de este programa o de este producto, el IRIWatch, es un sistema para interpretar estas imágenes satelitales. Bueno, las utilidades, pues evidentemente son muy grandes. Al fin y al cabo, yo creo que este tema de la agricultura, la Smart Irrigation, la agricultura inteligente, yo lo que sí haría un paso, yo le llamaría agricultura de los datos. Yo creo que la agricultura hasta este momento, siendo una actividad económica muy importante, ahora con el tema de la pandemia nos hemos dado cuenta realmente la importancia de la agricultura. Bueno, os han dado cuenta las personas que no lo tenían tan en cuenta, es de las pocas actividades que no ha notado mucho o ha notado bien poco el tema de la crisis que ha provocado toda esta pandemia, porque al fin y al cabo las personas podemos prescindir de muchas cosas, pero de comer no. Pero sí es verdad es que es una agricultura que no ha utilizado, se basa más en la experiencia hasta ahora, en la experiencia, en el saber popular, en lo que se hacía antes, y no se han utilizado mucho los datos. Y evidentemente para tomar decisiones inteligentes, la toma de datos es muy importante. Hay una toma de datos importante que son los sensores. Los sensores, la gran ventaja que tienen es que tenemos unos datos pues 24 horas, pero el inconveniente que tiene es que tenemos los puntos localizados, es decir, tenemos datos de puntos, de plantas o de puntos de suelo. Complementario a los sensores como toma de datos serían las imágenes satelitales o los drones también, que tenemos una imagen total de la finca, pero lo tendríamos solamente en momentos puntuales, cuando pasa el dron o cuando pasa el satélite, ¿vale? Entonces la complementación de estos dos sistemas es bastante interesante. Siempre redundo que hay que tener datos, saberlo interpretar y a partir de ahí tomar decisiones, ¿vale? Bueno, el balance de energía no voy a redundar mucho en esta diapositiva porque supongo que no es necesario, pero bueno, al fin y al cabo la Tierra es como cualquier cuerpo, es un emisor y receptor de energía, ¿vale? Y hay distintos procesos que se producen en la Tierra que hace que el balance de energía sea distinto. En el caso de que nos ocupa ahora, que es la agricultura, pues el efecto de la planta en el suelo, pues evidentemente hace variar totalmente el balance energético. Podemos ver aquí la diferencia que había entre un suelo con poca planta a la izquierda y un suelo con una cobertura vegetal más alta a la derecha. Los cambios energéticos, las salidas de energía
son totalmente distintas a igualdad de entrada de energía, ¿vale? Bueno, una de las formas de interpretar una de las informaciones que sostiene con el balance de energía es el estado de humedad del suelo. Al fin y al cabo, podéis ver aquí en qué se basa. Si nosotros tenemos distintas posibilidades de unos balances energéticos distintos, según si el suelo está seco, moderadamente húmedo o húmedo. Sí es importante que este dato que obtenemos aquí es un dato de la superficie del suelo, es decir, de los primeros 2-3 centímetros del suelo, que son los que emiten energía. Es un dato interesante, pero muchas veces no es suficiente, porque a nosotros nos interesa saber la humedad del suelo en el entorno radicular, más que en la superficie, ¿vale? Puede ser que un suelo esté, entre comillas, seco en superficie, mientras que en el entorno radicular tenga agua suficiente, ¿vale? Pero bueno, el conocer la humedad del suelo, al fin y al cabo, se basa en este balance de energía que vemos, ¿vale? Paso, que no sé por qué no pasan bien las diapositivas. Ahora. Bueno, esto sería uno de los modelos que se utiliza mucho en la interpretación de imágenes satelitales, que es el NDVI. El NDVI, que es, al fin y al cabo, conociendo el infrarrojo cercano y el infrarrojo cercano, es decir, nosotros la planta recibe energía en onda en rojo, infrarrojo en onda corta y después rebota y lo emite en onda larga. Bueno, pues mediante una fórmula podemos conocer el índice NDVI. Esto es un índice muy usado en todo lo que son programas de interpretación de imágenes satelitales, pero tiene sus limitaciones. Y ahora veremos cuáles son. Bueno, nosotros, aparte de usar todo esto que hemos estado viendo hasta ahora, es decir, cálculo de humedad del suelo en superficie, como el modelo NDVI y otros muchos modelos, pero el IRI-Watch se basa en el modelo CEVAL. El modelo CEVAL fue inventado por el dueño de la empresa IRI-Watch, que se llama Wim Bastiasen, que es un catedrático de universidad de holandés, que inventó el modelo CEVAL. El modelo CEVAL en inglés es Surface Energy Balance Algorithm for Land, es decir, un algoritmo de balance de energía en la superficie del suelo, que realmente es mucho más completo que los modelos que se usan normalmente. ¿Por qué? ¿En qué se basa? Muy resumidamente, muy resumidamente. Este modelo se basa en comparar la temperatura del dosel vegetal. Antes se ha dicho que en la planta, uno de los procesos muy importantes de la planta es la transpiración. La transpiración se realiza en la pérdida de agua, de vapor de agua que tiene la planta a través de los estomas. Importante reseñar que como mínimo el 90% y muchas veces más del 90% del agua que la planta utiliza, es decir, el agua que utiliza que toma la planta por las raíces, la utiliza solamente para transpirar, es decir, para perderse ese agua a través de los estomas, es decir, que la planta, en principio, pensaríamos que es un organismo un poco tonto, ¿no? Porque coge agua por las raíces y el 95% de ese agua la utiliza para perder la vía de transpiración por los estomas. Pero realmente, ¿para qué sirve la transpiración? Primero, para bajar la temperatura de su entorno, porque al fin y al cabo lo que está haciendo es evaporar agua, baja la temperatura del entorno, es decir, del aire, y también baja la propia temperatura de la hoja, ¿no? O del dosel vegetal. Y después también la transpiración es una de las fuentes de energía principal que tiene la planta para mover agua. La planta tiene que vencer unos gradientes bastante importantes de potencial hídrico desde el suelo, es decir, para tomar agua desde el suelo y llevarlo hasta las hojas más superiores de la planta, y la planta no tiene ninguna bomba, ¿eh? Entonces, una de las fuerzas que utiliza para esto, la principal, es la transpiración, ¿vale? Bueno, pues entonces, si el sistema CEVAL se basa principalmente, digo que lo estoy resumiendo mucho, en comparar la temperatura del dosel vegetal con la temperatura del aire. Cuanto más fresco
cuanto más diferencia de temperatura hay entre el dosel vegetal y el aire, es un indicador de que la planta está transpirando más. O incluso, como os he dicho antes, si la planta llegara en algún momento a tener más temperatura que el aire, eso indicaría que la planta tiene los estomas totalmente cerrados y se ha llegado a recalentar, cosa que ocurre muchas veces. Entonces, el conocer la apertura estomática o poder calcular la apertura estomática no hace que podamos calcular muchas de las cosas que vamos a ver ahora más adelante, ¿vale? Bueno, esto es lo que he explicado antes del modelo NDVI. Al final es una fórmula y no voy a redundar más en ella porque es una aplicación de una fórmula y realmente no es un índice que nos indica la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación, pero tampoco es un indicador de si la planta necesita agua o no. Nosotros, el modelo, el producto ReWatch, una de las cosas una de las informaciones que le da al agricultor es si la planta necesita ser regada o no ser regada y con qué cantidad de agua necesita ser regada. Eso lo veremos más adelante. Bueno, ¿qué hace ReWatch? Pues primero lo que he dicho, da las necesidades de riego, es decir, ahora veremos imágenes del programa, nos dice si hay que regar o no hay que regar, y después si hay que regar, si es un riego urgente, si es un riego que no es urgente, sin necesidad de regar o sobre regado el suelo. Y si hay que regar el suelo, te indica la cantidad mínima de agua a aplicar y la cantidad máxima de agua a aplicar. Y el tiempo hasta el próximo riego. Es decir, te da una información muy útil, porque, bueno, llama una información diaria. Esto también es algo que diferencia de otros productos. Este sistema utiliza imágenes de muchos satélites. Las imágenes de los satélites no son diarias, pero el programa utiliza imágenes de muchos satélites y te da una información diaria. Es decir, tú todos los días, bueno, en mitad de la noche, se cargan los datos de la noche del día anterior. Si tú cuando llegas por la mañana, desayunando, puedes ver qué pasó en tu finca el día anterior y si tienes que regar o no tienes que regar y con qué cantidad de agua tienes que regar. Después, otra información importante que nos da es la humedad del suelo, tanto de forma como si tuviéramos un sensor volumétrico o el potencial hídrico del suelo, pero importante, en el entorno radicular, es decir, no en la superficie. El sistema, al fin y al cabo, lo que calcula es, según la apertura estomática, calcula pues el volumen de agua que hay, es decir, la continuidad que existe entre el suelo y el estoma, pues a partir de ahí calcula la humedad o humedad volumétrica o tensión o potencial hídrico en el entorno radicular, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado decir al principio que la resolución de los píxeles, en este caso, evidentemente, estamos hablando de una imagen tomada de un satélite, nunca podemos llegar a la resolución que da un dron, evidentemente. En este caso, las imágenes satelitales han mejorado mucho la resolución, pero ahora mismo están en resoluciones de 10 por 10, es decir, cada cuadrito serían 100 metros cuadrados. El profesor Wim Bastiansen me comentó a mí que cuando empezó a trabajar en las imágenes satelitales en los años 90, pues la resolución era de 100%, es decir, de una hectárea. Era un píxel, era una hectárea. Hoy un píxel es 100 metros cuadrados, ¿vale? Otra cosa importante es que podemos saber, o el sistema calcula la producción de materia seca diaria y acumulada por la planta. Es decir, esto es un valor importantísimo, porque nosotros conociendo la materia seca que produce un cultivo, primero sabemos si el cultivo está creciendo de forma adecuada, y después conociendo el volumen, es decir, con índices conversores que pasa de materia seca a materia total y conociendo el índice de cosecha, puedes conocer los kilogramos de, por ejemplo, naranjas que se están produciendo cada día en la parcela, ¿vale? Y puedes ver de forma visual qué zonas están produciendo más y qué zonas están produciendo menos. Otra cosa que el sistema te da es la evapotranspiración real. Y en esto redunda mucho el modelo Ceval, que no es una evapotranspiración basada en variables climáticas. Bueno, todos hemos manejado alguna vez la evapotranspiración. La evapotranspiración hay dos formas de calcularla. Una es con un lisímetro de pesada,
que tendríamos la evapotranspiración, pues de la evapotranspiración potencial de donde esté localizado el lisímetro de pesada. Después tendríamos que calcular la K sub C y a partir de ahí tendríamos la evapotranspiración, pero eso es bastante complicado. Entonces, normalmente lo que se utiliza son fórmulas con P-Montet o cualquier otro tipo de fórmula que lo que utiliza es variables climáticas. Esto es una aproximación, pero comparándolo con los datos reales de evapotranspiración a veces falla. Este modelo lo que hace es calcular la evapotranspiración y tiene bastantes estudios comparativos de esta evapotranspiración calculada con el modelo Ceval y evapotranspiración calculada mediante variables climáticas con la evapotranspiración real, y es mucho más precisa la calculada por el modelo Ceval. Bueno, después tiene evapotranspiración debida al agua aplicada por riego, es decir, es una forma de evaluar la evapotranspiración que ha provocado el riego que tú has dado. Te da también la cobertura vegetal, la calidad de la recomendación e interpretación. Esto es importante. Las imágenes satelitales tienen dos limitaciones muy importantes que hay que explicarla y tenerla en cuenta. Una son las nubes. Cuando tenemos más del 50% de nubes en el momento en que pasa el satélite, que suele ser alrededor del mediodía solar, si el día está nublado, si hay más del 50% de nubes, los datos son malos, son muy malos, son datos que es como si nos hiciéramos una foto con una cortina delante. Entre el 50% y el 0% de cobertura vegetal, pues evidentemente, de nubosidad, pues la calidad va aumentando. Otra variable muy importante para trabajar con modelos de interpretación de imágenes satelitales es la cobertura vegetal. Cuando la cobertura vegetal es inferior al 10-15%, la interpretación es muy mala. Es muy mala porque los datos que a nosotros nos interesan más son los del vegetal, los del vegetal que sale en la foto. Si la cobertura vegetal es inferior al 15%, la calidad de imágenes no es buena. Bueno, pues el sistema te indica cada día qué calidad de imágenes, qué calidad tiene las recomendaciones que te están dando. Si por un motivo de cobertura vegetal o principalmente un motivo de nube, ese día las recomendaciones no son buenas, pues el sistema te indica la calidad, es decir, evaluándolo de 0 a 10, 10 sería una calidad máxima y 0 sería una calidad mínima, ¿vale? También te indica el nivel de nitrógeno en hoja, uniformidad del riego, si te indica qué zonas, si el riego que estás dando es uniforme, si hay zonas donde después de aplicar un riego se acumula más la humedad, pues por ejemplo, porque tengo unos goteros que sean, en vez de autocompensantes, sean goteros turbulentos, y en las zonas más bajas de la finca se acumule más agua que en las zonas altas, pues te indica la uniformidad del riego, el promedio de agua aplicado durante los últimos 10 días, promedio de productividad y otros muchos datos. Al fin y al cabo, el agricultor o el técnico tiene bien en su ordenador o bien en una aplicación móvil muchos datos que puede utilizarlo. Evidentemente, la aplicación móvil, los datos son mucho más escuetos, pero sí es verdad que el ordenador no siempre lo tenemos encima. El móvil, por suerte o por desgracia, siempre vamos con un móvil encima y entonces en cualquier momento podemos ver los datos, partes de los datos más importantes y más relevantes que se produjeron el día anterior para tomar cualquier decisión. Bueno, esto sería, por ejemplo, una finca. En este caso creo que es una finca de aguacates en Málaga y pues podemos ver perfectamente lo que son los datos por píxeles, ¿vale? Si esto nos acerca un poquito más, pues vemos cada cuadrito de estos es un píxel. Y aquí abajo vemos la leyenda, ¿vale? Esto, por ejemplo, serían zonas donde hace falta regar. Rojo es urgente, un riego urgente. En naranja hace falta regar, pero no es tan importante. Verde sería una zona que está ya bien regada. Y azul serían zonas sobre regadas. Tenemos aquí la leyenda y la podemos ver. Pero claro, evidentemente todo esto aquí
son 5 parcelas, 5 sectores de riego. Nosotros, evidentemente, no podemos regar esta zona de aquí y no regar esta zona de aquí. Al fin y al cabo, aquí fijaros que pone nivel de campo, nivel de píxel. Si ponemos nivel de píxel aparece así y nivel de campo aparecen los datos ya, la media de los datos de una parcela. Es decir, porque como al final nosotros podemos regar, esta parcela la podemos regar todas juntas o no regarla, pues entonces nosotros necesitamos que nos pasen datos de parcela, no datos por píxel. ¿Vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Yo no sé por qué no me pasa. Bueno, ahí vemos la leyenda. Aquí elegimos la fecha y los datos a nivel de píxel o los datos a nivel de campo. ¿Vale? Esto es importante también que tenemos desde el primer día que se contrata el sistema, tenemos los datos. Es decir, podemos visualizar datos anteriores o estos datos, visualizarlos, lo veremos en gráfica o exportarlos a Excel. Esto sería ya lo mismo que hemos visto aquí, datos a nivel de píxel, pero aquí aparece datos a nivel de parcela. Aquí nos dice cuánto hay que regar cada parcela. Por ejemplo, esta parcela de aquí, acordaros, esta de aquí, no necesitaban agua. Fijaros que casi todo está en verde, solamente aquí hay pequeñas zonas donde necesita regar, pero no es importante regar. Esta seguro que no manda a regar y aquí, no sé yo, no mandará, pero no tampoco mucho. Bueno, pues si no hace falta regar, aquí, ¿ves? Vemos qué cantidad de agua hay que aplicar en la leyenda. Fijaros que esta nos dice 0, como mínimo hay que aplicar 0. Nos da también la recomendación de riego entre un mínimo y un máximo. El mínimo lo que hace es dar el agua mínima, valga la redundancia, para que se quede el suelo como estaba el día anterior. Es decir, yo aplicando el agua mínima voy a dejar hoy el suelo como estaba ayer. Va a calcular, prácticamente va a cubrir las necesidades del agua que se pierde en un día. Y el agua máxima sería para llegar a capacidad de campo. ¿Vale? Entonces tú siempre te da un rango. En este caso, vemos aquí, por ejemplo, nos están diciendo que la zona esta morada, pues tendría que regar 3,8 litros como mínimo. Por una zona que hemos visto aquí antes, que está bastante falta de agua. ¿Vale? Mientras que la otra zona de aquí, intermedia, pues da una recomendación mínima de 1,52 milímetros de agua. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos cantidad mínima recomendada y cantidad máxima recomendada. Fijaros. Por ejemplo, la zona que hay que regar más nos dice que la tenemos que regar entre 3,80 milímetros hasta, para llegar a capacidad de campo, esa zona tendríamos que llegar a 15 milímetros. Fijaros que es una información súper útil, es decir, muy útil. No solamente te dicen cuánto tienes que regar, sino si tienes que, perdona, no solamente nos dice si tenemos que regar o no, sino nos dicen cuánto tenemos que regar y en qué rango tenemos que regar. Desde un mínimo a un máximo. Después ya el técnico, el agricultor, darán, si quieren dar el riego, con la cantidad de agua que consideren oportuno, porque muchas veces hay limitaciones, como sabemos, en casi todas las zonas de España, pues tenemos una limitación muy importante que es la cantidad de agua disponible a lo largo del año. ¿Vale? Pero tenemos una recomendación y muchas veces nos podemos dar incluso cuenta de averías también que se producen o de fallos en el sistema de riego, que no hemos creído que hemos regado y a lo mejor no hemos regado. El sistema te lo va a indicar. Bueno, esto sería una vista de la humedad volumétrica. Acordaros que cuando hablamos de sensores, para medir la humedad del suelo hay dos tipos de sensores. Uno que son los que miden, bueno, hay muchos tipos de sensores, pero al fin y al cabo el output que nos da, es decir, la medida que nos da el sensor, hay de dos tipos. Están los sensores volumétricos, que indican el volumen de agua en el suelo. Se puede medir en tanto por ciento, en centímetros cúbicos, entre centímetros cúbicos, al fin y al cabo es lo mismo. Y después están los sensores tipo tensiómetro, que miden el potencial hídrico, es decir, que son el trabajo que le cuesta a la raíz sacarle agua al suelo. Con este caso tenemos por píxel, es como si tuviéramos un sensor cada 100 metros cuadrados. Esto lo pudiéramos ampliar, que se puede ampliar en el programa, lo que pasa es que aquí tenemos un pantallazo del programa, entonces no lo puedo ampliar, pues podríamos ver cada píxel qué volumen de agua hay. Aquí, por ejemplo, vemos las zonas más secas están alrededor del 0,05, no, perdona, las zonas más húmedas están en 0,05, mientras que las zonas más secas están en 0,3, un 30% de agua. ¿Vale? Vale. Manuel, vamos acabando, por favor. Vale, en cuanto a la cobertura vegetal, pues 3/4 de lo mismo. Podemos ver zonas que haya de la finca donde la cobertura vegetal sea más baja.
Esto muchas veces es un indicador de problemas de enfermedades. Por ejemplo, en esta finca, esta zona de aquí, una zona que tuvo una afectación, los aguacates tuvieron una afectación y se quedaron pues, más enfermos, entonces la cobertura vegetal, en esa zona había menos volumen de hojas, ¿vale? Bueno, esto, las gráficas, pues, esto, se pueden ver los mismos datos en gráficos. Paso rápido. Estos serían datos importantes de evapotranspiración y de referencia con evapotranspiración real con transpiración. Sí, para comparar de la evapotranspiración que el sistema calcula qué parte se ha dedicado a transpirar, que es, al fin y al cabo, sería un indicador de la eficiencia del agua. Cuanto más agua utilice la planta para transpirar, es un indicador de que la planta está usando mejor el agua. Si parte del agua se utiliza, si hay más parte del agua de la que regamos que se utiliza en evaporación, si la evapotranspiración es evaporación más transpiración. Si más se utiliza en evaporación que en transpiración, estamos indicando que la planta, la evaporación es una parte de evapotranspiración que no pasa por la planta, agua que se evapora directamente del suelo o de la superficie del agua. Bueno, aquí vemos ya evolución de lo que es a lo largo de la campaña, como distintas variables van evolucionando, en este caso sería la transpiración y la evaporación. Aquí vemos los promedios de riego, eso el sistema te calcula también. Y tú puedes comprobar a diario la cantidad de agua que tú has aplicado, si el sistema te lo valida o no. Si tú has aplicado tantos litros, el sistema te dice después qué cantidad de agua tú has aplicado. Aquí lo vemos, agua aplicada o bien por riego o bien por lluvia. La producción de la real, esto es lo que he dicho que es una herramienta potentísima, así como vemos cómo va evolucionando la producción. Aquí, por ejemplo, vemos que aquí al principio no hay producción, después sube, esto sería posiblemente un cultivo. Y en esta parte de aquí es cuando más activo está y después empieza a bajar. Y esto sería la recta acumulada, la producción acumulada. Coeficiente cultivo, es decir, al fin y al cabo no tengo tiempo tampoco para explicarlo más. Muchos datos, no todos los tenemos que usar, pero sí tenemos una herramienta para analizarlo y lo que es importante es que tratar la agricultura como una actividad económica donde se mueve muchos inputs y afinando en el uso de esos inputs y teniendo información para detectar posibles problemas, pues evidentemente eso no es ya el futuro, eso es lo que hoy día se está empezando a utilizar en muchas fincas y evidentemente más se utilizará en el futuro. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico, la página web. También llevamos unos años muy activos en redes, tanto en Facebook como LinkedIn, Twitter, YouTube, y tenemos una newsletter. Y cualquier duda que tengáis, pues bien a través de mi mail o a través del colegio que después se ponga en contacto conmigo, pues yo o cualquier compañero mío estaremos muy gustosos de resolverlo. Muchas gracias, Manuel, por tu intervención. Vamos a pasar ya a nuestro último ponente. Él es Eduard Cabanas, es CEO y fundador de la empresa de Blue Dot. Ahora tú lo pronuncias mejor. En los últimos 3 años están desarrollando un sistema que captura y analiza imágenes de satélites con el fin de ayudar al agricultor y al técnico a tomar una decisión correcta y que con mucho más detalle nos va a explicar ahora. Cuando quieras, Eduard. Bueno, muchas gracias. La verdad es un auténtico lujazo estar con vosotros y con gente que sabe tanto, ¿no? No sé si veis la presentación o no. Faltará un poquito. Vale. A ver. No. Me cachis. Bueno. Se ve ya, ¿eh? Ah, se ve. Perdonar. Bueno, primero de todo agradeceros que me hayáis permitido venir y explicaros lo que estamos haciendo. Llevamos más de 3 años y medio desarrollando una plataforma de análisis por satélite y ya os han explicado mis compañeros cómo y qué ver, ¿no?, a través del satélite, y si acaso yo os enseño un poco nuestra filosofía, qué es lo que buscamos y sobre todo cómo hemos orientado esta manera diferente de analizar por satélite.
Nosotros consideramos que el análisis de datos por satélite había una necesidad o había una nueva manera de analizarlo. Nosotros, ¿cómo hemos atacado este problema? Hemos atacado la manera de analizar esta cantidad ingente de datos, porque del satélite viene una monstruosa cantidad de información, y en vez de plasmarlo en una fotografía, lo que hemos hecho, y sobre todo por deformación profesional, debido a que somos ingenieros y matemáticos, lo hemos tratado de una forma matemática. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos, somos unos paranoicos del análisis, ¿no? Queremos ver lo que ha pasado, lo que está pasando en tu campo, pero a nosotros nos cuesta mucho a veces ver las cosas en modo fotografía, ¿no? Yo siempre hago la misma analogía que imaginaros, ¿no? Vemos una carrera, 10 kilómetros y... pues por poner un ejemplo, Rosa, te ha tocado, haces una carrera de 10 kilómetros y sabemos cuándo sales y cuándo llegas, ¿no? Nosotros sabemos cómo has salido y cómo has llegado, pero a través de los análisis por satélite vemos cómo ha ido tu carrera, ¿no? Podíamos haber visto si tu carrera podías haber apretado más, menos, si has llegado muy agotada o no. Si no podíamos haber apretado, podíamos haber ido más relajados, pues esto, imaginaros que esta información es la que viene del satélite. Pero como os comentaba, no la miramos, esta información no la vemos o no la analizamos desde un punto de vista visual. Después la visualizamos, pero para una fácil comprensión. Lo que nosotros hacemos es, como sabéis, las imágenes, cualquier imagen está formada por píxeles. Y nosotros lo que hacemos es numeramos cada uno de esos píxeles y le otorgamos un número. Con lo cual, si yo miro el píxel de ayer, el de hoy o el de dentro de 3 o 4 días, es el mismo píxel. Y a ese píxel le ponemos una base de cálculo, unos algoritmos, como habéis hablado y vosotros, sobre todo Manuel y el profesor, índices de vigor, índices de humedad, en los cuales no me voy a extender. Pues cogemos esos índices y le aplicamos un valor numérico a cada uno de esos píxeles. ¿Qué quiero decir? Nosotros almacenamos el valor numérico de cada píxel en una súper grande mega base de datos, ¿vale? ¿Y por qué hacemos esto? Porque de una manera visual es muy difícil ver las tendencias, evoluciones, correlaciones, etc. De una manera matemática podemos saber si hoy vale algo 1 euro y mañana vale 1,25, pues podemos ver que ha incrementado el precio en un 25%. Pues lo mismo en los píxeles, lo mismo en vuestros campos. Pero si queréis, lo mejor, no entraré en la presentación porque la verdad es un poco más de lo mismo de mis compañeros. Y si queréis, os presento un poco la herramienta con la que trabajamos, que es mucho más interesante que un PowerPoint de estos. No sé si os llega o no os llega. Sí, la vemos. Perfecto. Bien, pues nosotros lo que hacemos es analizar desde el espacio lo que le pasa a la planta, ¿no? En función de lo que le pasa o la imagen o la luz, perdonad, la que refleja la planta, pues no es lo mismo una planta sana que una planta enferma. Desde el espacio podemos ver estas plantas que le está pasando y aplicar sobre todo métodos quirúrgicos. Estaba leyendo el otro día un informe de la FAO que dice que en los próximos 5 años los agricultores que no usen sistemas ya o de sensórica, drones, satélites, en los próximos 5 años pueden tener riesgo de sobrevivir debido a que los recursos naturales cada vez son más escasos y nos obligan sobre todo a aplicar pues, ya nitratos, agua de una forma más quirúrgica. No tanto como lo habían hecho hasta ahora, ¿no? Un día hablando con un agricultor en Teruel, me explicaba, digo, oiga, ¿usted cuánto va a regar? ¿No? Si usted dispone de 100, ¿cuánto va a regar? Dice, 100. Digo, ¿y si el año que viene le dan 90, cuánto regará? Dice, 90. Digo, perfecto, genial, ¿no? Esta mentalidad ha de acabar, vamos, por fuerza, porque no nos lo van a permitir, Desde nuestra herramienta, por ejemplo, lo que hemos montado sobre todo es una herramienta global,
trabajamos con gente de Estados Unidos, estamos a punto de hablar con gente de Argentina y con España, por ejemplo. Con lo cual es una herramienta multidioma, podemos trabajar con hectáreas y con acres, podemos trabajar con sistema métrico y decimal, Celsius, Fahrenheit, etcétera, ¿vale? Porque de esta forma es mucho más dinámico, o el usuario final no se tiene que adecuar a lo que nosotros analizamos, sino todo lo contrario. Nosotros nos ponemos en la piel del usuario final. Para no enrollarse más, aquí pues podemos buscar, esto es una parcela en China que nos han pedido que analicemos China, pero para poneros un ejemplo, tenemos una parcela aquí en Badajoz que nos cae más cerca, y lo que nosotros hacemos esta es la representación visual de nuestros cálculos matemáticos. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué hacemos este cálculo matemático? Si os fijáis aquí debajo tenemos una gráfica, ¿vale?, que nos dice el estado de la plantación. Vamos a centrarnos un poco más, vamos a analizar la temporada pasada de esta parcela de tomates, que está en Badajoz, perdonad, que ya no sé ni en qué año vivo, y no sé, empezamos, no sé, el 20 de abril y la temporada acaba a final de septiembre. Aplicamos, ¿vale? Aquí, ¿qué cargamos? Cargamos la información desde abril, bueno, podríamos haber empezado en junio, ¿vale? Y vemos cómo la temporada ha ido subiendo y bajando en esta parcela. Esta parcela empieza aproximadamente el 20 de junio. Nos centraremos en la parte izquierda de la parcela de tomates. Y aquí veis la representación gráfica del índice de NDVI, que como han explicado ya mis compañeros y de una manera mucho más brillante que yo, nos da el índice de vigor de la plantación. Aquí tenemos la leyenda, ¿vale? 1 es un índice máximo, -1 rocas, 0 muerte, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es pintar de una forma muy gráfica, ¿no? Rojo malo, verde bueno. Eso siguiendo un poco los colores estándar del índice NDVI. Como os comentaba, al tener pixelados los valores, no tener el valor del píxel, sino pixelados los valores, yo a medida que voy moviendo el ratón, pues me va cambiando, ¿no?, el valor del píxel. Puedo hacer más zoom, ¿vale?, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, podemos analizar que la parte exterior de este corazón pues está creciendo de una forma más correctamente, pero tenemos un problema de vigor aquí dentro. Cuando hablamos de índices podemos cargar diferentes, incluso si alguien nos pide un índice particular lo podemos generar y no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, podemos tomar los índices de humedad y de nitratos. En la curva podemos ver las diferentes curvas de los diferentes índices, ¿vale? Podemos sacarla, mover solo una, solo otra, etcétera. Y podemos navegar por estos índices. Ahora mismo estoy viendo el NDVI del día 20 de junio y vemos que tenemos un problema de riego en esta zona de aquí. Si yo vuelvo a ver la zona de nitratos, pues vemos que tenemos un nitrato aquí de 0,75 y un valor alrededor del perímetro de 2,25. ¿Qué significa? Que, bueno, aquí juego con ventaja, ¿vale? Es una finca donde los nutrientes y el agua, bueno, obviamente viajan por tuberías y aquí había un problema grave de estructura de riego y sobre todo de obturación de riego. Esta plataforma, ¿qué nos da más? ¿No? O sea, yo, como ha comentado Manuel, creo, si no me equivoco, podemos trabajar con un índice de nubes. Trabajamos con plataformas de píxeles de 10×10, al igual que mi compañero, pero en zonas como en China hemos visto que tenemos problemas con la cantidad de nubes altas y mucha nube, ¿no? Hay zonas donde el satélite o incluso los drones les cuesta mucho porque es muy nubosa, ¿no? El Ecuador, zonas de Perú, pues esto lo hemos solucionado incorporando un proveedor nuevo de servicios que tenemos que da imágenes satelitales con resolución media de 3 metros por píxel y resolución alta de metro y pasando cada día. ¿Por qué? Obviamente esto tiene un sobrecoste, ¿no?,
mucho más que la banda de 10×10, pero con la persona que estaba hablando el otro día me decía, hombre, nosotros ofrecemos este servicio complementario al tuyo, ¿no? Que lo que te da es una alta frecuencia. Si hoy hay nubes, paso mañana. Si hoy no hay nubes, paso mañana. Y si pasado mañana no hay nubes, ya te he pillado, ¿no? Ya tengo la información. La altísima resolución de 1 metro tampoco la vemos interesante, a lo mejor para un análisis de agrónomo, ya que es más interesante, más que la resolución, es la cadencia o la frecuencia de la misma. De todas formas, nosotros consideramos que menos de un 5% de nubes, más de un 5% de nubes la despreciamos. Esa fotografía o esos datos traducidos a fotografía los despreciamos. De todas formas, si el operador final dice que quiere operar con ratios de 20%, nosotros incorporamos todos los datos que tengan más de un 20% dentro. Eso no hay ningún problema. Luego, lo que nosotros tenemos es la herramienta comparativa. ¿Para qué sirve la herramienta comparativa? Pues imaginaros, aquí tenemos el día 20, que tenemos nuestro estudio, pero queremos ver dentro de un mes, 30 días, me da igual, la fecha que yo quiera. Puedo buscarme el día 23 de julio y ver un mes después qué ha pasado. Ahora mismo no está en producción, pero estamos haciendo un nuevo mapa que es de un día contra otro y ver porcentualmente cada píxel si ha crecido o no de 4 días en 4 días, de una semana contra otra, me da igual, ¿vale? Nuestra plataforma es hiper flexible, con lo cual podemos hacer comparativas de una semana contra otra, de un mes contra otro y ver si nuestro campo está tirando o no está tirando de la manera que estábamos esperando. Dentro de si os fijáis aquí dentro de las leyendas, tenemos el porcentaje de cada uno de los índices, del valor de cada uno de los píxeles, y lo que tenemos que ir viendo, por ejemplo, nos fijamos que en el día 20 de junio tenemos 8%, por ejemplo, en banda de 0,55 a 0,60, y un mes después de 0,55 a 0,60 solo queda un 2 y lo hemos subido hacia arriba. ¿Qué significa? Que el campo está tirando de una forma correcta. Más cosas. Aparte de la imagen satelital, creemos que es fundamental conocer el estado de nuestro campo, tanto a nivel futuro como a retrospectivo. Nuestra plataforma le cargamos los datos meteorológicos de los últimos 18 meses o incluso 24 si el cliente lo solicita, de la estación meteorológica oficial más cercana al plot, a la parcela a estudiar. Cargamos todos los datos. Esta todavía no tenemos cargada la última versión, pero podremos ver lo que son datos meteorológicos, máximas, mínimas, humedades, presiones atmosféricas, índices UV, número de horas solares, puntos de rocío, etcétera. Cachis, no carga, pero bueno, siempre pasa cuando haces una demo. Y sobre todo, parte muy importante, previsión meteorológica. Hoy estamos dando 7 días. Será de 14, aunque los 7 días posteriores a los 7 días no tiene un índice de fiabilidad muy alto. ¿Por qué ponemos la previsión meteorológica dentro de la plataforma? Pues, por ejemplo, mañana va a llover, ¿no? O el miércoles va a llover, pues para que regar si a lo mejor ya nos riega el cielo. Vemos que miércoles y jueves va a llover, pues no activamos tanto riego a lo mejor hoy porque mañana estará hidratándose perfectamente a través del cielo. Todo es en base a ahorro de costes. ¿Esto por qué? Porque una vez hablando con un directivo en Holanda, de uno de los mayores fabricantes de productores de flor, yo le pregunté una vez, digo, oye, por cierto, tú, ¿por qué tenéis tanta paranoia en controlar el agua, ¿no? Si aquí tenéis agua a punta pala. Me dice, sí, tenemos mucha agua, mucha más que en España. Dice, pero se paga, ¿no? Cada euro cuenta. Y lo pillé al vuelo. Con lo cual, al final, hay que meter cantidad de información al sistema para que tengáis o se tenga la máxima información para que podamos tomar decisiones con una base científica y una base sólida. ¿Qué significa? Por ejemplo, en base a la previsión meteorológica, pues cuando hacíamos unos test el año pasado, pues con un campo de trigo, este campo de trigo, por ejemplo, el wheat, pues esperaba el agricultor esperó a que estuviera bien seco
el trigo para poderlo segar, ¿no? Él me explicaba que necesitaba un trigo muy seco porque si no, si se humedece, pues no puede segar correctamente y se pudriría, etcétera. Bueno, pues con la previsión meteorológica a largo teníamos que decidir si íbamos o no íbamos a la siega, ¿no? ¿Vamos a segar o esperamos 5 días que llueva mañana, se seque y dentro de 6 aviso a la segadora, ¿no? Bueno, pues son típicas decisiones de, ostras, ¿qué hago, no? Aviso a la segadora, pero mañana me viene y encima está lloviendo y la tengo que pagar efectivos, tengo que pagar embaladoras, etcétera. Pues si mañana y pasado va a llover, pues espérate a dentro de 5 o 6 días que estará más seco, o si va a llover dentro de 5 o 6 días, corre porque a lo mejor puedes perder la cosecha, ¿no? También estamos un generador de eventos. Este generador de eventos, tú aquí puedes poner pues el día que has plantado, el día que has irrigado, el día que has sulfatado, me da igual. Lo que tú quieras, puedes crear alarmas y los vas a ver dentro del timeline que le llamamos, ¿no? Dentro de esta curva de tiempo. ¿Por qué queremos o por qué hemos hecho una herramienta de esta forma? Porque creemos que es importantísimo tener los datos numéricos de crecimiento, de rendimiento, de humedad, de estado de recursos de la parcela. Y la segunda pata o segundo pilar, mi mujer siempre dice, di pilar, no digas pata, que queda mal, es el coste. Hasta ahora este tipo de tecnología era extremadamente cara y compleja de interpretar. Necesitabas un montón de programas, ahora cuando no lo paso al QGIS lo paso no sé qué. Todo ese trabajo nosotros lo hacemos por ti, ¿no? Que decimos, tú solo tienes que entrar en la plataforma y analizar lo que le pasa a tu campo. Nosotros no damos orientación o sugerencias de nada, porque la experiencia que hemos tenido en diferentes agricultores, cuando le decíamos, oye, tienes que regar así, tienes que hacer esto, siempre nos han dicho, no, el campo lo controlo yo sé cuánto he de hacer y deshacer. Perfecto. Yo solo te doy una herramienta, con lo cual tú pues, abres bombas o cierras bombas, pero yo no voy a activar ninguna bomba ni mucho más. No, tú no toques nada. Perfecto. El segundo pilar es el coste. Nosotros la plataforma la hemos diseñado para que la pueda usar tanto un campo de trigo como un campo de cerezas, con el valor añadido que le da cada uno de los dos productos. Podemos ir a Perú, podemos ir a Teruel y todo con un coste. Realmente el otro día, hablando con una plantación de aguacate en Perú, me explicaba que había otro player como nosotros y me decía, oye, por cierto, Eduard, tú, ¿cuánto vale? ¿No? Digo, bueno, pues está entre 4 o 5 euros hectárea. Y el tío, ostras, el mío me está pidiendo 5 euros. Digo, vale. Digo, bueno, pues ya, oye, si hablaremos, ¿no? Y cuando va a colgar me dice, oye, perdona, cada mes, ¿no? Digo, no, anual. Dice, ¿cómo? ¿Anual? Digo, sí, anual. O sea, yo lo que quiero es que sea una herramienta que la use todo el mundo. Obviamente, si necesitamos resoluciones superiores, cadencias superiores, pues ese coste extra o ese servicio más premium, lo que vamos a hacer es trasladarlo al cliente, pero nosotros en este servicio más premium lo que no vamos a hacer es ganar dinero. Porque lo que queremos nosotros es que sobre todo se use una herramienta que se use cada año y cuantas más hectáreas, mejor. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno. Un par de minutos más. No os quiero. Para mí es como mi hijo. Llevamos, ya te digo, casi 3 años largos desarrollando sobre todo el análisis y el user interface que le llamamos, ¿no? La manera de analizar o de visualizar esta información que para el usuario final sea de una súper fácil de ver, de navegar. Obviamente todos los datos que hay dentro de la plataforma son exportables a Excel, etcétera. Bueno, creo que he respetado los tiempos, ¿no? Sí, muy bien, Eduard. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Vale, pues ahora los compañeros que están en la reunión, si alguno quiere hacer
alguna pregunta o tiene alguna duda, pues puede activarse el micrófono y hacerla directamente, porque no somos muchos, así que podéis aprovechar. Tenemos 10 minutos como mucho para hacer preguntas y si alguien tiene alguna duda, pues que aprovechen. ¿Nada? ¿Ha quedado todo claro? Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Isabel, bueno, porque en la redacción de proyectos, en la toma de datos, muchas veces, a ver, hoy las presentaciones, incluso para presentarnos a concursos, pues eso de poder hacer obras lineales pues de cierta extensión y poder hacer fotografías, pues eso. Y a mí se me ocurre que ahora mismo pues estamos ahí planteando una obra longitudinal que puede tener unos 20-25 kilómetros a través del cauce de un río y claro, se me ocurre, el costo se dispara de hacer, bueno, pues una serie de fotos que sean representativas o que nos den pie o que complementen la topografía al uso que podamos encontrar. Por supuesto se puede hacer, pero el costo ya no es porque pongas un piloto a hacer una serie de misiones y te cubran toda la extensión. Es que se pasa por tantas situaciones legalmente problemáticas que se extienden el tiempo, hay que planificarlo muchísimo. Entonces, no es que me queje de vicio, pero para mí el dron es una satisfacción y un dolor de cabeza al mismo tiempo. Es una herramienta muy útil, pero hacerlo todo bien como te lo pide la ley, como te lo pide la Agencia de Seguridad Aérea, es criminal. Complicado. La verdad, es muy complicado. Otra cosa es algo muy restringido. Yo, en este momento, físicamente, estoy a 2 kilómetros de la Universidad de Alicante. Sí. Y a tiro de piedra del aeropuerto de Alicante. Pero también tengo Claro. un aeródromo aquí al lado, en Muchamén. Claro. O sea, estoy rodeada. Claro. O sea, no puedo moverme porque todo es o gente o aviones o zonas donde ni siquiera se pueden sacar fotos. Claro. Por Hay eso, una limitación importante. claro, el utilizar un satélite tiene unas ventajas enormes y otras ventajas enormes tiene el dron. Pero claro, con el dron en el día a día tenemos mucha pelea. Muchísima. Eso estoy viendo. Esta que mañana, yo creo voy que a poner estamos todavía... un ejemplo muy pequeñito. Esta mañana he tenido que hablar con 3 técnicos de la Consellería de Agricultura para que por favor me clarificasen si yo, incluídome yo, somos 15 personas en mi empresa que tenemos el nivel 2 cualificado para manejar fitosanitarios y además todos nosotros somos pilotos. Es decir, somos pilotos y somos aplicadores. ¿Tenemos que hacer además un curso de piloto aplicador? Pues sí. O sea, fácil, todo fácil. Sí, la normativa yo creo que va por detrás. Sí. Isabel, nosotros empezamos también trabajando con dron, pero se nos acabó la paciencia. Sí, hasta que un día nos vino la Guardia Civil. O sea, se nos plantó la Guardia Civil y estábamos en la medio de la nada, ya os digo, o sea, no... Pero había un núcleo urbano a 2 kilómetros, que eran 2 abueletes que vivían allá, pero como no podíamos volar a 2 kilómetros o 3, ya no me acuerdo cuánto era, de un núcleo urbano, pues que nos querían poner 6.000 euros de multa. Sí. Y el plan de vuelo y dices, mira chicos, ¿sabéis qué? A otra cosa. Ahí hay que tenerle mucha afición. A mí me ha pasado pues estar en el País Vasco y salir un señor con su chapela, escopeta en mano. Por aquí no voláis. En pleno monte. Ha salido usted de una cueva. Así, Lo malo es que te pega un tiro al dron, ¿eh? A ver, creo que... Antonio, sí. Sí, Antonio, por favor. Vale, aunque ponga David Jorquera, soy Antonio Ruiz. Lo que quería decir es que de todos los que habéis intervenido respecto a los drones, respecto a la imagen satelital,
son herramientas muy potentes y muy necesarias, pero que también que quede constancia que es muy necesario los sensores de tierra. Claro. Es decir, introducir algún sensor de tierra sobre todo para calibrar la señal que da. Entonces, creo que eso también hay que darle la importancia que tiene, aunque parezca que no. Nosotros nacimos para montar sensores de tierra, o sea, durante 2 años incluso diseñamos nuestro hardware, lo fuimos a fabricar a China y todo, porque tenía que ser un hardware autónomo, automático, muy liviano, y muy barato, ¿no? Pues, claro, primero después cuando vas a buscar financiación para desarrollar tu proyecto, claro, necesitas un dineral brutal para que tienes ahí inmovilizado. Pero uno de los problemas que encontrábamos es que el agricultor me decía, bueno, ¿dónde ponemos el sensor? ¿No? O ¿cuántos sensores tengo que poner en una finca? Oiga, ¿cuántas hectáreas tiene? 50. Claro, pues es que si yo la pongo aquí, 10 metros más para allí es totalmente diferente. Entonces, la combinatoria de sensor en tierra con análisis satelital. Hoy me han contactado unos chicos, bueno, que quieren monitorizar las vacas con collares GPS y encima enviarlo con los NDVI para ver dónde está mejor el pasto, etcétera, etcétera. Y dices, jolín, es una grandiosa combinación, ¿no? de sensor tierra con sensor aéreo, ya sea dron o satélite, ¿no? Claro. Pero sí, yo quería preguntar. Depende del valor añadido que quieras sacarle al cultivo. Es decir, a lo mejor para un cultivo extensivo no sirve, pero a lo mejor para un cultivo de primor sí que puede ser. Sobre todo para helada, control de heladas. Para las heladas es lo que los hemos puesto, porque si el satélite no ve que a las 4 de la mañana está helando, a lo mejor, ¿no? Y no es lo mismo la agricultura de regadío que la agricultura de secano. Claro, claro. También es muy importante. Sí, estábamos con cerezas. Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta ahora? Sí, Miguel, sí. Adelante. No, me ha parecido muy interesante y además la postilla de Antonio Ruiz, porque en mi caso que vamos a colocar sensores de tierra, pues una forma de complementar esa información es precisamente este instrumento de poder utilizar una plataforma de análisis por satélite, ¿no? Lo que quería preguntar era, el costo me ha parecido muy, muy asequible. Las imágenes, ¿con qué frecuencia se dan? ¿Cada semana? ¿Cada 3 días? ¿Con cuánta frecuencia tenemos las imágenes? En nuestro, luego Manuel, si quieres ya complementa. Nosotros en principio damos el servicio normal, son cada 4 días, ¿vale? Si es una región que tiene problemas como China, que nos pedían más frecuencia porque tenemos mucha nube, entonces tiene que pasar el satélite para que al final la acierte, ¿no? Porque si pasa y hay nube y 4 días hay nube y 4 días hay nube, pues te tiras a lo mejor una semana sin datos. No, estamos hablando de Yin lindando con Murcia. Es una zona plana que no hay ningún problema. Y después, ¿hay alguna demo para poder hacer ver un poco digitalizado la imagen de la finca y tal, para poder, antes de contratar el producto y poder evaluarlo bien, si se adapta o no se adapta? Nosotros en la web tienes una parte que pone demo y ahí ves la misma demo que os he enseñado antes. Es pública, de parcelas reales, ¿vale? No, si quisieras, por lo que respecta de Blue Dot, si quisieras que analizáramos, pues me envías un mail y en la presentación
y si queréis lo hablamos. ¿Nos das tu email, por favor? Está puesto, Miguel, está puesto y sí, en la presentación está. En el cartel, vale. Sí. No, en el cartel no, pero yo te lo paso, no te preocupes. Está en la documentación y está en la presentación, no te preocupes. Manuel, Manuel, ¿tú quieres complementar algo a lo que ha dicho Eduard? Sí. Bueno, yo lo primero, con la pregunta de antes con respecto a lo del tema de los sensores, totalmente de acuerdo. Además, yo lo he dicho en mi presentación, que el sensor nos da un valor 24 horas. Si un sensor te da el valor 24 horas, 7 días, 24/7, pero tenemos el problema de la localización. Yo siempre con el tema de la localización, hay muchas veces que te llegan y te dicen, pero es que yo mi finca tiene muy distinta. Evidentemente la finca, el suelo tiene mucha variabilidad, la planta, todo, pero yo siempre pregunto, ¿qué tienes tú ahora? ¿Qué datos tienes tú? Ninguno. Bueno, pues mira, si tienes un punto, y evidentemente hay que tener cierta lógica y sentido común en localizar dónde vamos a poner el sensor, pues mira, tenemos un dato que es muy interesante y complementario con el tema de la imagen satelital. En la imagen satelital tenemos una foto total, pero un momento del día, ¿vale? Ahora, eso en cuanto a los sensores. En cuanto a IRRIWatch, nuestro producto, nosotros las imágenes las damos, es decir, la información la damos diaria. Si cada día tú tienes un informe, o no un informe, sino pues la imagen esta que hemos visto con las distintas capas de imágenes que tenemos, de información que tenemos. Y en cuanto a la demo, nosotros estamos haciendo, nos ha costado la verdad trabajo obtenerlo de IRRIWatch, porque nosotros IRRIWatch es una empresa que nosotros llevamos la distribución en España, pero nosotros lo que hacemos es, para personas que estén interesadas, le hacemos una demo en su propia finca durante 45 días de forma gratuita. Evidentemente, nosotros mandamos la información de lo que son los distintos costes que tiene con distintos niveles, pero si existe interés, pues se puede hacer una demo sin ningún tipo de compromiso durante 45 días, activar el sistema para que vayan viéndose los datos de la finca. Y hasta ahora, gracias a Dios, todas las demos que hemos activado, pues después se han contratado el producto, porque también es muy importante en todas estas herramientas tecnológicas tener un soporte detrás, importante, es decir, que sean sistemas que no sean muy complejos de manejar, porque al fin y al cabo gran parte de nuestro objetivo, nuestro cliente objetivo son agricultores. Y agricultores, primero, la formación no es una formación muy técnica, ni el tiempo que pueden emplear en utilizar la aplicación debe ser mucho. Entonces, tiene que ser herramientas fáciles de manejar y muy importante, que nosotros también eso lo ofertamos, es tener un servicio, un soporte detrás, pues ante dudas o problemas de cualquier manejo o de interpretación o lo que sea que se tengan, pues tener a alguien detrás que te aporte la solución. Entonces, si tienes cualquier interés, yo también, mi dirección de correo la he dejado de la presentación, o Rosa tiene la dirección, me puede pasar los datos. Y... La he cogido y nos pondremos en contacto. Vale, perfecto, muchas gracias. ¿Quieres añadir algo, Isabel, a lo que han comentado los compañeros de mesa? No tienes el altavoz ahora. En principio no, sí que me ha interesado mucho los tres porque son un paso más en las cosas que nosotros hacemos. La parte universitaria por las colaboraciones, el tema de Manuel que me parece interesantísimo y el de Eduard es fascinante, vamos. Me he quedado un poco, miraba con las imágenes. Isabel, Sí. Perdona, esta mañana me llamaron unos que hacen también vuelos con dron, que si les podíamos dar el servicio, o sea, que imagínate tú que, claro, los algoritmos, las máquinas las tenemos, o sea,
Yo siempre digo que sumar es mejor para todos, con lo cual si queréis un día hablar y, no sé, nos inventamos algo, yo, vamos, como siempre digo, y le dije a Rosa María un día, yo me apunto a un bombardeo. Sí. Eduard es muy activo. Bueno, tenéis los correos, pero yo os pasaré un correo a todos con los contactos de todos y bueno, esto nos ha pasado en las otras webinar precedentes, que al final pues han surgido sinergias entre las empresas que han participado y también entre las universidades y los centros de investigación y bueno, creo que es un poco interesante para todos y al final se trata de eso, ¿no? De aunar esfuerzos y de crear sinergias entre todos y al final dar un servicio adecuado a la agricultura. No sé si hay alguna pregunta más. Vale. Creo que ya no hay más preguntas. Seguro que luego os llegarán emails con las preguntas que puedan haber quedado. Se debería de haber podido conectar nuestro presidente, Miguel Agulló.